Bienvenidos de nuevo, mis insaciables buscadores de misterios y terrores nocturnos. Aquí les habla, una vez más, el Dr. Skull, desde un lugar donde la oscuridad y la medicina se entrelazan en un baile macabro. En este nuevo episodio de nuestras crónicas hospitalarias, he recopilado para ustedes una selección aún más escalofriante de historias. Historias que les harán agradecer cada momento fuera de esos laberintos de lo inexplicable que llamamos hospitales. Queridos amigos, prepárense para explorar los secretos más sombríos que yacen en el corazón de estos templos de ciencia, donde lo sobrenatural se funde con lo cotidiano, donde cada susurro y cada sombra podría ser el preludio de algo profundamente aterrador. ¿Listos para adentrarse una vez más en el abismo? Aférrense a sus asientos, porque esta noche las puertas se abren de par en par. Adelante, si es que se atreven a seguirme en esta aventura. En el año 2015, me encontraba trabajando en el departamento de registros médicos de un hospital. Un lugar que ya de por sí albergaba historias y secretos en cada esquina. Sin embargo, lo que estaba a punto de experimentar superaría cualquier historia contada hasta el momento. La tarea que me asignaron parecía sencilla: registrar todas las cajas de registros médicos en papel que debían enviarse a un lugar de almacenamiento. Este no era otro que el abandonado asilo de ancianos Manor SL, un sitio que, aunque pegado al hospital, parecía pertenecer a otro mundo, a otra época. Al entrar al antiguo asilo, lo primero que me golpeó fue la atmósfera. Cada paso dentro de ese espacio era como caminar a través de un velo hacia un pasado olvidado, pero aún palpable. El lugar estaba prácticamente intacto desde su clausura. Camas con sábanas arrugadas, cortinas descolgadas mostrando su lucha contra el tiempo, y en algunas habitaciones solo quedaban los muelles de lo que alguna vez fueron lechos de descanso. La peluquería aún conservaba sus sillas y el lavabo, como esperando a los clientes que nunca volverían. Pero lo que realmente envió un escalofrío por mi espina dorsal fue un colchón en el pasillo, justo afuera de la sala donde trabajaría. En él se podía distinguir claramente el contorno de una persona, como si alguien hubiera estado allí, recostado, hace apenas unos momentos. Mi jefe me dejó solo en lo que supuse era el comedor común, rodeado de cajas y con la pesada tarea por delante. A pesar de estar solo físicamente, la sensación de compañía era abrumadora. Sentía ojos invisibles sobre mí, observándome desde cada rincón de la habitación. La inquietud era tal que decidí ponerme auriculares y sumergirme en la música, esperando que los acordes me aislaran de la presión ambiental. Sin embargo, no importaba cuánto intentara distraerme. El sentimiento de ser vigilado persistía, implacable. El cambio atmosférico al cruzar del hospital al asilo era drástico. De la luz a la oscuridad, de la vida al recuerdo de la vida. El aire se tornaba pesado, cargado de una tristeza que se adhería a la piel, un recordatorio constante de las vidas que alguna vez ocuparon esos espacios, ahora reducidos a meros espectadores de su propio olvido. Mi entusiasmo inicial se evaporó cuando finalmente llegó una compañera para ayudarme. Juntas, envueltas en abrigos para combatir el frío que se colaba hasta los huesos, trabajamos bajo la mirada de una presencia que, aunque no podíamos ver, era tan real como el aire gélido que nos rodeaba. El ambiente en el abandonado asilo Manor SL se tornaba cada vez más opresivo con el pasar de las horas. Mi compañera de trabajo y yo, pese a estar sumergidas en nuestras tareas, no podíamos ignorar la sensación de estar siendo observadas constantemente. Aunque rara vez cruzábamos palabras sobre ello, nuestras miradas se encontraban frecuentemente, compartiendo un silencio que decía más que 1000 palabras sobre el miedo y la incertidumbre que nos envolvía. El frío era tan intenso que nuestras respiraciones se convertían en vapor al instante, y nuestros teléfonos,
nuestra única conexión con el mundo exterior y fuente de luz en algunos rincones olvidados, morían rápidamente, obligándonos a tener cargadores a mano en todo momento. Sin embargo, nada nos preparó para lo que sucedería a continuación. Un día, mientras trabajábamos en lados opuestos de la gran sala que alguna vez sirvió como comedor y sala de estar para los residentes del asilo, el silencio se quebró. Un grito corto pero atronador resonó en el aire, tan repentino como desconcertante. Nos detuvimos en seco, nuestras miradas se encontraron, reflejando el miedo y la confusión. ¿Fuiste tú?, preguntamos al unísono, sabiendo ya la respuesta. Sin esperar más, corrimos hacia la seguridad del hospital, dejando atrás las sombras y los ecos del pasado. Una vez de vuelta en el departamento de registros médicos, jadeantes y desorientadas, nuestras colegas nos miraban con extrañeza. Al explicar lo sucedido, sus expresiones cambiaron de la curiosidad al asombro. Nadie había intentado asustarnos. Estábamos completamente solas en ese ala abandonada. Mi jefe, con una mirada de desconcierto, sugirió tomarnos unos minutos antes de considerar volver. La determinación y la necesidad de terminar el trabajo me empujaron a regresar al asilo, esta vez armada con una linterna y un pesado candado como improvisada arma. Mi inspección del lugar no reveló ninguna fuente posible para el sonido que habíamos escuchado, ni señales de que alguien más hubiera estado allí con nosotras. El misterio del grito quedó sin resolver, sumándose a la larga lista de historias y leyendas del Manor S.L. Finalmente, el antiguo asilo fue demolido, dejando tras de sí solo recuerdos y preguntas sin respuesta. Aunque oficialmente el espacio está vacío, espero que, si deciden construir algo nuevo, bendigan el terreno. No porque crea que calmará los espíritus que ahí residieron, sino como un gesto de respeto hacia las historias y vidas que una vez llenaron sus habitaciones. Trabajando como asistente de enfermería certificada en distintas residencias de larga estancia, he sido testigo de numerosos eventos que desafían toda explicación lógica, pero ninguno tan inquietante como lo que sucedió en una noche particular de guardia. La residencia donde ocurrió este relato tenía una estructura peculiar, similar a los radios de una rueda cortada por la mitad, con alas designadas como A, B, C y D. Cada habitación estaba dispuesta en un cuadrado, con un pequeño pasillo desde la puerta, armarios a un lado y el baño al otro, creando un espacio estrecho pero íntimamente familiar para nosotros, quienes trabajábamos allí. Una tarde, al inicio de mi turno en el ala B, me informaron sobre el fallecimiento de la señora Smith durante el día. La habitación que compartía era un doble, y su compañera de cuarto, la señora Jones, insistía en mantener todas las luces encendidas durante la noche. Según reportes, alegaba que un niño pequeño deambulaba por la habitación y prefería las luces encendidas. Cualquier intento de apagarlas resultaba en su visible molestia. Respetando su deseo, realicé mis rondas habituales, asegurándome de que todos los residentes estuvieran bien, pero siempre con una sensación de curiosidad por el relato de la señora Jones. La noche transcurría sin incidentes, hasta que llegó el momento de mi ronda de las 13:00 am. Al entrar en la habitación de la señora Jones, me encontré con una atmósfera que nunca olvidaré. Fue como atravesar una cortina invisible de hielo. Un frío que calaba hasta los huesos acompañado de una sensación eléctrica que me recorrió por completo, paralizándome momentáneamente. La piel se me erizó y un temor inexplicable me invadió. Cuando finalmente pude moverme, me acerqué a la señora Jones para asistirla, quien con voz tranquila me preguntó si había sentido eso. Confirmó mis sospechas al decir que el niño había estado allí toda la noche.
Tan pronto como terminé de asistirla, salí apresuradamente de la habitación, dirigiéndome a la estación de enfermería, donde mi enfermera me encontró visiblemente afectada. Después de unos minutos, logré explicar lo sucedido, lo que llevó a discusiones sobre la presencia del niño en la residencia, una aparición que, según la enfermera jefe, se manifestaba con frecuencia tras el fallecimiento de algún residente. Sin embargo, mi experiencia había sido única en su intensidad. Tras el inquietante encuentro en la habitación de la señora Jones, el resto de mi turno transcurrió bajo un velo de ansiedad y sobresalto. Cada sombra parecía moverse, y el silencio habitual de la noche resonaba con ecos de posibles susurros apenas perceptibles. A pesar de mi estado de nerviosismo, decidí continuar trabajando, empujado por un sentido de deber hacia los residentes que dependían de mí. La enfermera jefe compartió que era común que los residentes reportaran ver al niño pequeño después de la muerte de alguien en la residencia, pero que nunca antes alguien del personal había experimentado una interacción tan directa y física con lo paranormal en el lugar. A raíz de este evento, la señora Jones fue trasladada a otra habitación al día siguiente, en un intento por proporcionarle un ambiente más tranquilo y quizás menos visitado por entidades desconocidas. Antes de dejar mi turno, la señora Jones me hizo una última revelación. Me confesó que el niño había regresado a visitarla esa misma noche. Sus palabras llevaban un peso de aceptación, como si para ella la presencia de esta aparición infantil fuera un presagio más del ciclo de la vida y la muerte dentro de la residencia. Según ella, la aparición del niño solía ser un augurio de que alguien más pasaría a mejor vida en los siguientes días, una creencia que se había reforzado con cada incidente similar en el pasado. Aunque la lógica intentaba hallar explicaciones racionales, la realidad de lo que había vivido y sentido esa noche trascendía cualquier intento por encajarlo en el entendimiento humano. La residencia de larga estancia, con sus historias y memorias acumuladas a lo largo de los años, guardaba entre sus muros secretos que algunos preferirían nunca explorar. Con el tiempo, la historia del niño en el ala B se convirtió en un relato más entre los pasillos de la residencia, una advertencia susurrada a nuevos empleados y un recordatorio de que en ocasiones estamos rodeados de más de lo que nuestros ojos pueden ver. Para mí, esa noche dejó una marca indeleble, un recordatorio de la presencia de lo inexplicable justo al borde de nuestra realidad cotidiana. Y aunque la residencia sigue en pie, atendiendo a quienes se encuentran en los últimos capítulos de sus vidas, para aquellos de nosotros que hemos sentido el frío toque de lo desconocido, nunca volverá a ser simplemente un lugar de trabajo. Es un espacio donde el velo entre este mundo y el siguiente parece a veces peligrosamente delgado. Trabajando en la UCI durante 5 años, me he convertido en una fuente de experiencia y consejo para los enfermeros más nuevos, quienes saben bien que no tomo a la ligera el tema de los espíritus. Una noche, en pleno turno, una de las enfermeras recién llegadas se me acercó visiblemente perturbada. Me confesó sentirse incómoda en una de las habitaciones, como si algo o alguien la estuviera observando constantemente. Con una mezcla de curiosidad y el deseo de apoyarla, nos dirigimos juntas hacia la habitación en cuestión. La paciente de esa habitación había sufrido un accidente del cual era imposible recuperarse y se encontraba en soporte vital, en espera de que su familia tomara la decisión de dejarla partir. Al entrar, lo primero que notamos fue el drástico cambio de temperatura. El aire era gélido y se podía sentir una pesadez envolviendo el espacio, como si el mismo ambiente estuviera impregnado de una profunda tristeza y resignación. Procedí a realizar mis deberes, comenzando por la aspiración de la vía aérea de la paciente. Al hacerlo, observé que no había reflejo de tos ni de gag, lo cual era un cambio reciente según mi compañera.
Ella continuaba expresando su incomodidad, así que decidí aligerar el ambiente con un poco de humor e intentar reconfortarla. Dirigiéndome al paciente con voz alta y clara dije: «Hey, Miss Cena, sé que lo que te ha pasado es realmente injusto, pero tienes que volver a tu cuerpo. Aún no es tu momento». Con 2 aplausos fuertes, como si intentara despertar no solo a la paciente, sino también al aire mismo, el ambiente en la habitación comenzó a cambiar. De manera casi instantánea, la temperatura de la habitación se tornó más cálida, y la pesadez que antes la dominaba se disipó, como si mi llamado hubiera sido escuchado y aceptado no solo por mi compañera de trabajo, sino por algún otro oyente invisible en la habitación. Mi compañera notó el cambio inmediatamente, su expresión de temor reemplazada por una de asombro y alivio. Luego, mientras ayudaba a girar a la paciente, noté que necesitaba ser aspirada nuevamente. Al hacerlo, para mi asombro y el de mi compañera, la paciente tosió. Era como si, en efecto, Miss Cena necesitara ese pequeño empujón, esas palabras de aliento, para recordarle que su lugar aún estaba entre nosotros, al menos por un tiempo más. Esta experiencia nos dejó a ambas con una profunda reflexión sobre la delgada línea entre la vida y lo que viene después, sobre el poder de las palabras y la intención, y sobre cómo, a veces, lo que se necesita es un poco de fe y valentía para enfrentar lo desconocido. Desde esa noche, la enfermera más nueva encontró en sí misma una nueva fortaleza y una renovada pasión por su trabajo, sabiendo que, más allá de la ciencia y la medicina, hay misterios que no se pueden resolver, pero que igualmente forman parte de la curación y el cuidado de nuestros pacientes. Trabajar en NU, ubicado cerca de un área boscosa, siempre había añadido un toque de serenidad a mi rutina laboral, a pesar de las largas jornadas que se extendían hasta las 10 p.m. Mi oficina, situada en el 6º piso del edificio principal, ofrecía una vista privilegiada de los imponentes árboles y una escalinata que se adentraba en la colina. Desde mi ventana, girando la mirada hacia la derecha, podía observar NS y una pequeña carretera bordeada de coches. Era un día normal, uno de tantos en la vida de un miembro del personal de NU, con la excepción de que mi prometido, como era su costumbre, me esperaba en la escalera del 5º piso que conducía a mi oficina. El acceso a mi piso requería el uso de una tarjeta de identificación, asegurando que solo el personal autorizado pudiera entrar. Esto, junto con la naturaleza aislada y silenciosa del corredor exterior de mi oficina, contribuía a una atmósfera que muchos encontrarían inquietante. Por mi parte, siempre había optado por caminar rápido, evitando voltear hacia el bosque que se extendía majestuosamente a mi derecha. Esa noche, sin embargo, me encontré con un obstáculo inesperado. Al llegar a la puerta que daba a la escalera, pulsé el botón para desbloquearla, solo para descubrir que estaba averiado. Tras varios intentos fallidos, la puerta se negaba a ceder. Mi nerviosismo creció. La soledad del piso y la oscuridad exterior no ayudaban. Decidí llamar a mi prometido, pidiéndole que subiera las escaleras para ayudarme mientras intentaba mantener la calma. Mientras esperaba, una curiosidad inexplicable me impulsó a hacer algo que nunca antes había hecho: mirar hacia el bosque. Lo que mis ojos vieron desafió toda lógica. Una figura blanca, con largos cabellos, me observaba fijamente desde entre los árboles. En ese momento, traté de convencerme de que solo era mi imaginación jugándome una mala pasada, pero entonces la figura se movió. No era una ilusión, flotaba de tal forma que heló mi sangre. El pánico se apoderó de mí. Aunque la figura no se dirigía hacia mí, el mero hecho de su presencia y movimiento desató un terror que me paralizó. Mi corazón latía descontroladamente y mis piernas apenas podían sostenerme. La espera por mi prometido se convirtió en una eternidad de miedo y ansiedad. Finalmente, cuando apareció al otro lado de la puerta, mis emociones estallaron.
Las lágrimas brotaron mientras le relataba lo sucedido, rogándole por una salida de aquel lugar que, hasta ese momento, había considerado mi refugio. Fueron los minutos más largos de mi vida, hasta que un técnico, alertado probablemente por las cámaras de seguridad, llegó para reparar el botón y liberarme de mi encierro. Después de aquel encuentro aterrador, las cosas en el trabajo nunca volvieron a ser las mismas para mí. Cada sombra proyectada por los árboles al caer la tarde se convertía en una fuente de ansiedad, cada ruido no identificado, un motivo para acelerar el paso. Pero la experiencia más inquietante aún estaba por venir, marcando el fin de mi tranquilidad en aquel lugar. Unas semanas después del incidente, en una noche aparentemente normal, me encontraba terminando algunos informes en mi oficina. La tarde había dado paso a una oscuridad densa, con solo las luces del estacionamiento y las de los pasillos del edificio como faros en la penumbra. Mi prometido, fiel a su costumbre, me esperaba en el quinto piso, ajeno a la tensión que yo sentía. Decidida a no dejar que el miedo me dominara, me preparé para salir, asegurándome de no mirar hacia el bosque. Sin embargo, justo antes de alcanzar la puerta que me separaba de la escalera, escuché un sonido que heló mi sangre. Un susurro, casi imperceptible, que parecía emanar del final del corredor, cerca de la ventana que daba al bosque. Mi primer impulso fue ignorarlo, atribuyéndolo a mi imaginación todavía perturbada por el evento anterior. Pero entonces el sonido se repitió, más claro esta vez, una mezcla de murmullo y lamento que no podía ser obra de mi mente. Con el corazón en un puño, me armé de valor y giré lentamente, esperando no encontrarme con nada. Pero allí estaba, la misma figura blanca entre los árboles, solo que esta vez parecía estar más cerca, como si hubiera cruzado parte de la distancia que nos separaba. No era solo una mancha en mi percepción. Tenía forma, detalles, aunque su rostro permanecía en sombras, un velo de misterio que oscurecía sus intenciones. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Instintivamente supe que no debía esperar a que mi prometido llegara. Corrí hacia el final del pasillo, alejándome de la escalera. Al final, encontré una salida de emergencia, raramente usada, pero que afortunadamente se abrió ante mi tarjeta de acceso. Bajé los escalones de 2 en 2, sintiendo en cada momento como si la figura fuera a aparecer detrás de mí, pero nunca lo hizo. Una vez fuera del edificio, rodeé el perímetro hasta encontrar a mi prometido, quien me miraba confundido desde el estacionamiento. Entre lágrimas y sollozos, le relaté lo sucedido. Esa noche decidimos que era el momento de hablar con la administración sobre un cambio de oficina. No pasó mucho tiempo antes de que me reubicaran al primer piso, una decisión que trajo un alivio inmenso, no solo a mí, sino también a mis colegas, quienes habían notado mi creciente ansiedad. Aunque más cerca de la entrada y aparentemente más segura, la sombra de lo que vi aquella noche nunca me abandonó completamente. Mi mirada aún se desvía involuntariamente hacia el bosque en días nublados, o al caer la tarde, buscando, temiendo, ver nuevamente aquella figura entre los árboles. Aunque el tiempo ha pasado y la racionalidad intenta atribuir mi experiencia al estrés o al cansancio, en lo profundo de mi ser, sé que lo que vi y sentí esas noches fue real. Me quedo con la esperanza de que, con mi traslado y el de la oficina, aquellos encuentros queden atrás, relegados a ser solo una historia escalofriante para compartir, con la secreta oración de que nunca más vuelva a enfrentarme a lo inexplicable de esa manera. Y así, con cada día que pasa, intento dejar atrás el miedo, concentrándome en el presente y en el futuro, esperando que las sombras del pasado permanezcan exactamente ahí, en el pasado. Así, mis valientes aventureros de lo paranormal, cerramos nuestro maletín de horrores por hoy.
Soy el Dr. Skull, y ha sido un verdadero placer sumergirnos juntos en los misterios que acechan en los rincones menos pensados de nuestros hospitales. Espero que estos relatos hayan agitado vuestros corazones y quizás encendido una chispa de curiosidad sobre lo que se esconde tras las puertas que normalmente no nos atreveríamos a abrir. Recuerden que pueden compartir sus propias historias inquietantes enviándolas a mi correo electrónico, elnarradordenoches@gmail.com. Estoy ansioso por leer esos relatos. Recordad, la próxima vez que crucéis el umbral de un hospital, que cada pasillo podría albergar una historia esperando ser descubierta. Hasta nuestra próxima cita con lo desconocido, mantened vuestros sentidos alerta y vuestro espíritu intrépido. Buenas noches y que tengáis dulces sueños.